Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enfrentando nuestras batallas de rodillas. Este es el tema que hemos estado haciendo en una serie de programas. ¿Por qué? Por la importancia. Porque hemos dejado ese momento especial de orar. Básicamente hemos limitado la oración a una lista de peticiones. Cuando vamos de rodillas, si es que vamos alguna vez, lo que hacemos es vamos delante de Dios a pedir a Dios cosas, que Él se mueva en esta situación. Por ejemplo, si una persona tiene un problema en su matrimonio y el esposo está abusando de ella o está haciendo algunos problemas, la persona llega y dice: Señor, quiero que hagas esto, cambia a mi esposo, mira lo que hace, y hacemos eso. Mira, mi hijo está en el alcoholismo, en la droga, sálvalo de ahí, Señor. Si está enfermo, dice: Señor, sánalo. Y estamos trayendo una lista de peticiones delante de Dios. Y le pedimos a Dios: muévete. Pero en realidad, fíjese bien, cuando vamos a la Escritura, lo que tenemos que entender primero es nuestra comunión con Dios. Si vamos en una comunión con Dios, lo que hacemos es reconocer quién es Él. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Qué es mi vida delante de Dios? Ahí Dios me va a mostrar mi condición. El Espíritu de Dios me va a revelar a mí las condiciones de mi corazón. Entonces, nosotros vamos a Dios a pedir a Él por su grandeza. Señor, grande tu poder, grande tu misericordia. La oración en Nehemías 9, en Esdras capítulo 9, en Daniel capítulo 9, en Lucas capítulo 6. Usted va a entender la oración. Mateo capítulo 6 también. ¿Cómo oraban ellos? ¿Cuál era la oración que extendió Josafat allá en el segundo libro de Crónicas 20? ¿Cómo es que oraban ellos? Oraban invocando la naturaleza de Dios. Dios todopoderoso, los atributos de Dios. Dios, tú eres omnipotente, omnipresente, Dios omnisciente, tú lo sabes, tú eres eterno, tú tienes todo, Señor. Cuando nosotros invocamos los atributos de Dios, vamos a darnos cuenta que nuestro corazón reconoce quiénes somos, y ahí entonces venimos ante el Señor, traemos su presencia, y su presencia viene a cambiar la circunstancia. Invitamos a Dios a nuestra vida, y ahí de manera maravillosa Dios va a obrar. Esto es lo que hacían en el Nuevo Testamento. Invitaban a Jesús a la casa. Ven a mi casa. El centurión dijo: ven. Aunque al final él dice: no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra. Y Jesús la dio y la sanidad vino. Pero primero vamos a los pies de Cristo, adoramos su nombre y Él nos va a traer la respuesta. No vamos con una lista de peticiones, vamos con un acto de un corazón contrito y humillado. Hay tantas cosas que podemos encontrar en la Escritura acerca de enfrentar nuestras batallas con oración, de rodillas. En el pasaje anterior, en el video anterior, yo compartí sobre Mateo capítulo 26, cómo Jesucristo es el modelo de cómo enfrentó una batalla de rodillas y cómo la victoria vino. Este es el modelo y Él nos dio esto para que nosotros podamos aprender. Ahí es el momento donde Dios opera. Dios obra cuando hay un corazón arrodillado delante de Él, cuando hay un corazón que espera en Dios. Veamos situaciones en las cuales podemos nosotros enfrentar la batalla de rodillas. Un ejemplo es, por ejemplo, en la vida de Jacob. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Jacob, obviamente, en la Biblia aparece como el menor. Acuerde que Esaú es su hermano mayor. Y desde niño, desde que estaba en el vientre, estaba en una contienda. Eran dos hijos diferentes. Uno era violento, agresivo, uno no respetaba a nadie, el otro era mucho más tranquilo, más calladito. Uno buscaba a Dios, el otro no tenía ningún interés en Dios, el primogénito. De manera que el papá empezó a darse cuenta que el hijo mayor era una persona que no tenía ningún interés en las cosas de Dios. Pero el menor sí. Sin embargo,
había cierta inclinación hacia el mayor y la mamá, Raquel, era con el menor. Así es que Jacob, la historia de Jacob es bien interesante porque ese nombre ya se entiende que es un usurpador. Hace cosas que verdaderamente no eran lo correcto. Él negocia con su hermano mayor la primogenitura. La primogenitura la obtiene a cambio de una comida. Él lo engaña también con la bendición del padre. Se disfraza con la ayuda de su mamá. Y esto trajo una tensión muy fuerte. Su hermano mayor quería matarlo. A causa de esto, él tuvo que huir hacia otra tierra y allá se encuentra con Labán, que era un familiar de Raquel. Y ahí hay una tremenda batalla en esto, ¿verdad? De manera que Jacob tiene que regresar de nuevo a su casa y tiene que enfrentar una realidad. En primer lugar, tiene que enfrentar a Esaú. Y Esaú es un hombre violento y quiere matarlo por lo que le había hecho. Ese momento, esa angustia, cuando ya viene con sus hijos, con su ganado y viene de regreso, lo lleva a un punto que usted lo va a encontrar ahí en el libro de Génesis, cuando Jacob va a Peniel. Ahí enfrenta su batalla. Ahí se arrodilla. Ahí pelea con el ángel. Y ahí él revelado su corazón y le cambia el nombre. Dios le da la gracia, de manera que cuando enfrenta a su hermano, el hermano ya no puede matarlo, porque Dios acaba de hacer una obra maravillosa en la vida de Jacob. Y ahí a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Qué impresionante lo que ocurre con Jacob. Una batalla de rodillas, un momento en el que clamó a Dios y la vida le cambió. Amenaza de muerte se convirtió en un momento de fraternidad, pero sobre todo de seguridad para él y sus hijos. Esto es bien importante. ¿Cómo es que Jacob entendió esto? Veamos otro caso. Veamos la vida de José, que precisamente era el hijo menor de Jacob en ese tiempo. José tenía un corazón para Dios, sus hermanos nada que ver. Ellos estaban completamente alejados de esa bendición. Y José observaba la vida de sus hermanos, se lo comentaba a su papá, y el papá vio algo en José de tal forma que le hizo una vestidura especial y eso provocó el celo de sus hermanos. A causa de esto lo tuvieron que meter a un pozo tratando de matarlo. El pozo no tenía agua. Y agarraron sus ropas, mataron un animal del campo, ensangrentaron con la sangre de ese animal la ropa de José y se la llevaron al papá y decirle: tu hijo, una bestia, lo devoró. Eran malos los hermanos, en verdad. Pero ahí José clamaba a Dios. Esa vida con Dios, esa comunión con Dios, le permitió que la mano de Dios fuera hasta ese pozo y guardara su vida. Luego es sacado por el hermano Rubén, el mayor, porque de alguna manera Dios lo usa. Y él es vendido a los ismaelitas, llevado como esclavo a Potifar, y esa es la ruta que lleva. Sin embargo, dice la Escritura que Dios estaba con él. ¿Cómo es que Dios estaba con él? Bueno, en primer lugar, tenía que haber habido un momento de reconciliación. Un momento en el que José tuvo que entender, arrepentirse y buscar las cosas de Dios. Y Dios se manifestó en la vida de José, llevándolo a que la promesa se cumpliera, a ser el segundo en el mando y después en Egipto y después bendecir a sus propios hermanos. Esto es cómo se gana una victoria. No podemos pelear en el mismo terreno donde el enemigo quiere que vayamos. Podemos tener ahora mismo la más grande circunstancia, difícil, pero el momento más importante es cuando vamos de rodillas y clamamos al Señor. A veces no tenemos ni las palabras, pero el Espíritu de Dios va a poner esas palabras en nuestra vida. Sencillamente es hablar con Dios y decirle: Padre, aquí estoy delante de ti. Este es mi corazón. He intentado hacerlo de esta manera, pero creo que no está saliendo nada bien. Ayúdame. Te necesito. No tengo en quién confiar, solamente en ti, Señor. Obra de manera maravillosa. Estoy cansado de hacer mi voluntad.
pero te pido que hagas tu voluntad, Señor. Ayúdame. Y ahí vemos la vida de José. La vida de José caminó, fue a la cárcel, pero aún ahí mismo en la cárcel Dios estaba con él. Dios obró de manera poderosa en él, le dio hijos en medio de ese caminar. Y la vida de José cumplió su propósito. Los sueños que había tenido se cumplieron y José caminó con Dios. Esta es la vida de José en la Biblia. Veamos uno más. Moisés. Moisés, desde niño el enemigo quiso destruirlo. Usted sabe que la mamá Jocabed lo tuvo que dejar en el río Nilo, y ahí se fue esa bebé en una pequeña arquita, pero la mano de Dios estuvo con él y lo llevó justamente al mismo lugar del palacio de Faraón. Ahí Moisés, teniendo la oportunidad porque se educó ahí, creció ahí, pudiendo ser hijo de Faraón, él rehusó esto por ser como sus hermanos hebreos. Y vemos la vida de Moisés a causa de su situación con el soldado egipcio, que él lo mató con sus manos. Él es exiliado hacia Moab. Y allá conoce a su suegro Jetro, a Séfora, con la que se casa, y por 40 años una tarea de cuidar las ovejas. Ahí se le aparece Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido cuidado de su vida. Este hombre, cuando viene y entiende y ve la zarza ardiendo, él no se asombra solamente, él sabe que hay algo de Dios, es el tiempo de Dios. Ha sido preparado de una forma especial en la dureza de su vida para encontrar el momento con Dios. Y ahí mismo escucha la voz de Dios. Él sabe que Dios le está hablando cuando él se acerca a ese arbusto, a esa zarza que no se quemaba. Y cuando él se acerca, escucha la voz: Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde tú estás parado ahora mismo santo es. Él ve esa situación, él se postra en tierra, él reconoce: Dios Todopoderoso, tú me has guardado a lo largo de mi vida. Y Dios le da una comisión: ve, regresa y salva a este pueblo. Yo iré. Y él dice: yo no puedo, Señor. Ya no es el hombre que con sus manos vencía a un soldado, sino que ahora él dice: Señor, ni siquiera puedo hablar. Pero Dios le da su poder. Cuando Dios le envía su palabra, también le da el poder para poderlo hacer. Y entonces Moisés cumple el propósito de Dios de una manera especial. Y cada vez que se enfrentó a un problema, a una resistencia de parte de Faraón, él se encontró en una situación. Siempre fue a Dios. Cuando el pueblo se rebeló, cuando hicieron el becerro, todas esas cosas, siempre él mantuvo una comunión con Dios. Moisés es un ejemplo de una victoria enfrentada por las rodillas. Cuando salieron del Mar Rojo y fueron al desierto, su primera batalla fue contra el ejército de Amalek. Amalek es un demonio malvado. Moisés, en vez de ir y agarrar su vara y ir a pelear adelante, se fue al monte y ahí oró, se arrodilló y levantó sus manos al cielo, clamando, dependiendo de Dios. Y cuando eso ocurría, dice que el pueblo de Israel prevalecía contra los malos. Pero cuando él bajaba las manos, los malos prevalecían. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un poder sobrenatural. Hay algo que viene de Dios cuando hay un corazón que se humilla delante de Dios. Humillarse delante de Dios. Así es que esta es la clave. El secreto que Dios nos ha dado, la manera, la forma, es no dejarnos en la cueva, no dejarnos en el pozo, no dejarnos en la cárcel. Es decir, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Yo estoy contigo, pero necesito que te rindas. Este es el ambiente donde Dios va a obrar. Es cuando hay un corazón que se humilla, un corazón que se rinde, un corazón que se mete en su recámara y empieza a adorar al Señor. Ahí vamos a ver la maravillosa obra de Dios en nuestra vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y esperamos verte en un próximo programa. Hasta entonces.